Los invito a estar conmigo desde el principio hasta el fin, prestando toda la atención a la palabra. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos conocen la frase lloviendo sobre lo mojado? ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos la han oído? Lloviendo sobre lo mojado. Yo le escribí a todos los que tengo en mi contactos de WhatsApp que investigaran eso. Algunos lo investigaron, otros no, como suele ocurrir con frecuencia. Pero algunos me dijeron varias cosas interesantes de lo que para ellos es la frase lloviendo sobre lo mojado. Me llamó la atención que alguien me dijo que es la cantaleta de siempre. Y bueno, hoy como que vengo también con la cantaleta de siempre. Lloviendo sobre lo mojado es el título del estudio de hoy. Así que ustedes que tienen la buena costumbre de tomar notas, lloviendo sobre lo mojado. Lloviendo sobre lo mojado es una frase, una expresión española que quiere decir que no se aporta nada nuevo, que todo es igual, que se sigue dando vueltas sobre el mismo tema. La lluvia ya no es tan efectiva porque el suelo está lleno de agua y echarle más no tiene ningún efecto, no tiene sentido y no tiene ninguna novedad. Ahora, he titulado esto más que todo para invitarlos a tener su atención en el desarrollo del estudio. ¿Por qué? Porque esto que acabo de leer para ustedes puede ser demasiado cierto, yo no lo niego. Pero lo que también es cierto es que no podemos seguir utilizando estos pensamientos y estas expresiones en relación con la palabra de Dios. Algunos dicen cuando el predicador va a predicar, sea quien fuere, viene a hablar de lo mismo, ya yo sé lo que va a decir, ya yo sé por dónde va, ya yo sé lo que va cómo va a terminar. Otras veces yo no quiero leer ese pasaje bíblico porque ese pasaje bíblico ya me lo sé de memoria. Y así, tenemos esas actitudes frente a la palabra de Dios. Permítame decirles una vez más que aun cuando esta expresión sea cierta y significa lo que ya hemos dicho, en nuestro caso, el agua es la palabra de Dios y ella hace efecto en todos los tiempos, pero muy especialmente en el terreno adecuado. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es para todos los seres humanos, con mayor razón para los hijos de Dios. No obstante, y lamentablemente, entre los hijos de Dios hay algunas personas, que no son pocas, que son indiferentes a la palabra de Dios, que no procuran llenarse de la palabra de Dios. Y hay quienes sí lo hacen, pero no para vivirla, sino para tener que decirle a la gente. Son buenos maestros, buenos predicadores, predican muy bien, enseñan muy bien, pero a veces su vida no concuerda con lo que predican. Igualmente hay creyentes en la iglesia que saben muchos textos de memoria, que cuando tú los oyes hablar te sorprende cómo ellos manejan la palabra, pero otra vez vuelvo a lo mismo. Una cosa es saber tanta palabra y otra cosa es vivir la palabra que se sabe. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, el terreno adecuado, el terreno abonado, el terreno apropiado para que la palabra de Dios germine es el terreno de hombres y mujeres, hijos de Dios, que son sedientos de la palabra, que reciben la palabra con reverencia,
que reciben la palabra con amor, que reciben la palabra con la disponibilidad, no solo de saberla, sino también de vivirla, de vivir acorde con la palabra, sujetando su vida, sus acciones, sus pensamientos, su corazón y todo a lo que la palabra de Dios enseña. Ese es el buen terreno que está disponible para que la palabra de Dios germine en sus vidas. No lo olviden. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hoy voy a repetirles algunas cosas que ya he dicho aquí otras veces, pero me quiero curar en salud para que usted no incurra en el pecado de decir, ya viene el pastor con las mismas, la repetidera. Ahora, si usted piensa así, el problema es suyo, porque no lo está practicando. ¿Me hago entender? Vamos a ver qué tanto estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero también compartir con ustedes un texto bíblico en 3 versiones diferentes. Es la forma como el apóstol Pablo dice algo muy interesante acerca de lo que estoy diciendo. Se encuentra en Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. La primera versión que voy a utilizar es la Nueva Versión Internacional. Oigan lo que dice y cómo lo dice. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Así que esa dificultad no solamente la podía ver Luis Sánchez, sino también el apóstol Pablo. El Señor Jesús también repetía. El Señor Dios Todopoderoso se manifestaba a Moisés repitiéndole una y otra vez, hasta que un día Moisés dijo, Señor, yo no necesito decírselo porque ya el pueblo lo sabe. Y Dios le dijo, baja y dile al pueblo, repítele al pueblo la advertencia. Y así vemos que es un principio bíblico el de repetir y repetir para aprender, mayormente cuando no queremos hacerlo. La segunda versión es la palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos dice, ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo. Al contrario, lo hago por su seguridad. Y palabra de Dios, la Biblia, Dios habla hoy, dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Así que yo deseo que para ustedes lo que estaré repitiendo hoy les sea de gran utilidad, les sea de seguridad. A mí no me preocupa que alguien diga, el pastor como que ya no tiene más que predicar. Eso no me preocupa. Más bien me preocupa si usted lo dice. Porque si usted sabe ya lo que voy a decir y no lo ha hecho, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que por eso es mi preocupación. ¿Están conmigo? ¿Seguimos? Ahora, por favor, les pido que atiendan estas escrituras que quiero compartir con ustedes. La primera se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25 en la Nueva Traducción Viviente. Si usted no tiene la Biblia, pues va a poder verla acá. Dice, oiga lo que dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero
La palabra del Señor permanece ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Toda la vida es eterna, es viva, poderosa. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Esta es la buena palabra. El apóstol Pablo también dice que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Mateo 24, 35, el Señor Jesús dijo, hablando de la palabra, dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios es moderna y posmoderna por todos los siglos. ¿Les parece interesante eso? Por favor, ¿lo pueden creer? Sí, la palabra de Dios es eterna. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 16 al 17. Primera de Juan 2, 16 y 17 en Nueva Versión Internacional. Dice así: porque nada de lo que hay en el mundo, y yo quiero enfatizar eso, porque nada de lo que hay en este mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre. Nada de lo que este mundo nos ofrece, con lo que nos llenamos diariamente, por la vista, por los oídos, por el tacto, por las conversaciones, las noticias, las películas, en fin, tantos medios, nada de eso proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dicen amén? Ahora observen lo que quiere decir este versículo, la última parte. Ya hemos dicho que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí o no? Dígame, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Ahora, ¿quién más permanece para siempre? ¿Quién más permanece para siempre? Mire lo que dice el versículo. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre, en la gracia, en el amor, en la bendición de Dios, en la comunión con Él. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. A estas alturas, algunos de ustedes posiblemente se esté preguntando, ¿a qué se debe todo esto que el pastor ha comenzado a enseñar? ¿Qué relación tiene esto con llover sobre lo mojado? ¿Qué quiere decirnos el pastor en el día de hoy con esos temas, con este tema y con estos versículos? ¿Qué quiere decirlo? Pues ya se lo digo con mucho gusto. Lo que realmente quiero, así como el apóstol, es que ustedes sepan que estoy interesado como pastor, como siervo de Dios, en que tú tengas una vida abundante en Cristo. Esa es la razón por la que hoy estoy compartiendo esta palabra con ustedes, para que cada uno se interese en tener una vida abundante en Cristo Jesús. Que cada uno pueda realmente examinarse a sí mismo. Que cada uno pueda confrontarse con la palabra. Recientemente yo les regalé algo que el Señor me dio.
2 hojitas. Les entregué esas 2 hojas en forma de encuesta, de exámenes o de evaluaciones personales. Y aun cuando es cierto que yo les dije que eso no tenían que darme ninguna respuesta, y en efecto no la quiero, no la necesito, no estoy en pos de ella, pero sí les dije, esa encuesta es para ti a solas con Dios. Es una evaluación que tú vas a hacer de tu intimidad con Dios y de tu vida de oración. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Me he acercado intencionalmente para preguntarle a algunos de ustedes, inclusive líderes de la iglesia, cómo le fue en su encuesta personal. Y algunos me han dicho, pastor, no lo he hecho todavía. Otros me han dicho, es que no tengo tiempo, pastor. Y otros me han dicho, yo la leí, pero yo realmente no veo por qué tenga que hacer eso. Además, alguien me dijo, usted está como los profesores antiguos, que todo lo que hacían es tratar de que uno no ganara la materia. Yo no, yo leí eso y no gano ni una. Eso no es el propósito, esa no es la intención. La intención es que tú tienes en tus manos una herramienta a través de la cual puedes examinar tu relación íntima con Dios y tu vida de oración. Como dije, la primera hoja tiene el propósito de que tú, de manera personal, a solas con Dios, examines cómo es tu intimidad delante de Él. La segunda tiene como propósito que evalúes tu vida de oración y tu vida de gratitud a Dios. Ahora escúchame, si tú, por muy sencillo que sea lo que Dios te esté dando, en algún momento juzgas que no lo necesitas, que no lo quieres, que no hay necesidad, en alguna manera estás rechazando el momento y la bendición que Dios te quiere dar a través de lo que pone en tus manos. Allí no hay diligencia, ahí no hay amor al Señor, ahí no hay obediencia, ahí no hay interés en saber lo que Dios quiere para mi vida. Por muy sencillo lo que Dios te ofrezca, pero lo pone en tus manos, es porque Dios tiene un propósito al darte lo que te está dando. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre lo mismo con la predicación. Cada predicador que viene aquí nos emociona a todos, pero muchas veces toda la enseñanza y la predicación se queda en el área de las emociones. No hay un compromiso personal para decir, Señor, me has hablado y lo que me has dicho es para que yo lo viva, para que yo lo sea así y para que yo haga así como tú quieres que lo haga. Dios tiene una intención grande en su vida misma, en la esencia de su amor, de darnos lo mejor a nosotros. Y cada vez que Dios nos da algo, por muy sencillo que sea, es porque eso lo estamos necesitando. Y debemos aprovecharlo con diligencia, con amor y con entrega. Yo no sé cuántos de los que están aquí no lo han hecho, pero confío que hoy tomen una actitud positiva y decidan agradecerle a Dios que Él tiene cuidado de sus vidas y que Él les da lo que necesitan y que deben valorarla, apreciarla y aprovecharla, tomarlo como algo muy especial y ser responsables para meditar en la palabra de Dios. La primera encuesta tenía varios versículos. Yo voy a repetirlos, a pesar de que ustedes ya los han leído, pero quiero que los volvamos a refrescar. Dice el primer texto de la primera encuesta en Mateo
Mateo 15, versículos 8 a 9, en Dios habla hoy. Dice así: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandamientos de hombres. Esta palabra es para que la meditemos, para que nos examinemos, para ver si yo estoy viviendo en concordancia con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo lo honre no solo con mi boca, sino también con mi vida, con mi corazón, con mi intimidad. Y aquí Dios le reclama tanto en Isaías como en las palabras del Señor Jesús acá en Mateo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón anda lejos de mí. Yo me he manifestado a mi pueblo y le he dicho lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir, por dónde tiene que andar, pero mi pueblo me ha dado las espaldas y me honran con la boca, pero cuando llega el momento de hacer lo que les mandé hacer, me dan la espalda y hacen lo que quieren. Eso es el texto que nos ayuda a examinarnos cómo vivimos nuestra intimidad con Dios. El segundo texto está en Jeremías 17, 9 al 10, en la Biblia de las Américas. Y dice esta palabra lo siguiente: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y el Señor dice: yo, el Señor, oigan, escudriño, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que escudriña el Señor? El corazón, la mente. Pruebo los pensamientos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor se ocupa de examinar mi corazón, de probar mis pensamientos? ¿Para qué se ocupa de eso? ¿Con qué propósito? Dice entonces: para dar a cada uno individualmente, personalmente, según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ahora escúchenme, les recuerdo que yo enseñé aquí hace tiempo que todo lo que hacemos primero lo pensamos. Por eso el texto no dice yo examino las obras de ustedes. Él dice yo examino su corazón y sus pensamientos. Por eso también la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De manera que lo que Dios mira, mientras nosotros los hombres miramos lo que tenemos por delante, Dios mira tu corazón, mi intimidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuidemos nuestra intimidad delante de Él. Porque en nuestra intimidad están los pensamientos. Yo decía al principio, mi esposa puede estar conmigo, acostados los dos, abrazados, haciendo el amor si es necesario, pero los pensamientos de ella yo no los conozco. Y los pensamientos míos, ella no los conoce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero ¿quién conoce mis pensamientos? Ahora, ¿por qué es importante para Dios examinarlos y probar los pensamientos? ¿Por qué? Porque según los pensamientos, así son nuestras obras. Así es lo que hacemos. Y eso es lo que tenemos que nosotros cuidar. Y para eso Dios nos está hablando como nos ha venido hablando. Otra cita bíblica que está en la primera hoja es el Salmo 32, versículo 2, en la Biblia de las Américas. Y dice así: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y oigan esto: y en cuyo espíritu no hay ¿qué? No hay engaño. Cuando el Señor Jesús vio a uno que llamó para ser discípulo, le dijo: este verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Él conoce el corazón.
Y Dios se interesa en tu corazón, en tu mente, en tu vida íntima. Y por eso nosotros también debemos interesarnos cómo es nuestra vida personal, íntima, delante de Dios. Otro texto que tuvimos en la primera página, en la primera encuesta, es el Salmo 51, versículo 6. Y dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? Ayúdeme. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es? La verdad, ¿pero dónde? En mi corazón, en mi mente. ¿Y Dios conoce los pensamientos nuestros, sí o no? El salmista decía: estoy maravillado. Eso es alto, no lo puedo comprender. Todavía las palabras no están en mi boca y ya tú lo sabes todo. Dios conoce los pensamientos y Él quiere que cuidemos nuestros pensamientos delante de Él, porque según lo que pensamos, así juzgamos. Según lo que pensamos, así hablamos. De acuerdo con lo que pensamos, así actuamos. Y nos vamos caracterizando con los pensamientos. Entonces la Biblia dice: ¿cuál es Él en sus pensamientos? Así es Él. ¿Cuál es? Así como son sus pensamientos, así es Él. Para Dios, la carta de presentación está en el corazón. Y hay que cuidarlo. Y para que esto pueda suceder, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Nunca más diga: ya yo sé lo que el pastor va a decir, o ya viene con lo mismo. Parece que no tiene otro mensaje. Si el Señor lo hace, es porque lo necesitamos. La segunda hoja que les regalé tiene los siguientes textos y tiene que ver con la vida de oración nuestra. En Mateo 26, 41, el Señor Jesús nos da la razón número 1 por la cual debemos orar. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que si queremos cuidar nuestros pensamientos, que si queremos cuidar nuestra intimidad y nuestra vida delante de Él, tenemos que estar alerta. ¿Alerta a qué? ¿Cuándo? Alerta siempre, despierto siempre, pendiente siempre de los pensamientos que vienen. Tú no puedes evitar que vengan los pensamientos, pero sí podemos evitar practicarlos. Ahora observa, el Señor dice: velad, velad para que no hagan conforme todos los pensamientos que vienen. Porque no todos los pensamientos, aún de nosotros los cristianos, son buenos. Hay pensamientos en nosotros que tenemos que rechazar, que tenemos que renunciar, que no podemos darle vida, que no podemos seguir en pos de ellos. Porque si seguimos en pos de ellos, nos hacen morir espiritualmente, nos hacen mucho daño, nos hacen pecar. Y el Señor dice aquí en su palabra: vela. Y al darte cuenta de lo que viene, ora, 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 pide ayuda, pide socorro, pide la fortaleza del Señor para vivir una vida cuyos pensamientos sean agradables delante de Dios. ¿Está claro? Igualmente, el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Oigan lo que dice: orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que orar sin cesar y por qué tenemos que darle gracias a Dios en todo? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, si estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, si yo tengo comunión con Cristo, si Cristo vive en mí,
Si yo soy templo de Él, entonces el llamado aquí es a orar sin cesar como lo hacía Él. Y el llamado aquí es darle gracias a Dios siempre por todo, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida en Cristo Jesús. Y fuera de Cristo es imposible lograrlo. Eso quiere decir también que mi vida debe estar en una íntima comunión con Cristo, bajo su señorío, bajo la dirección del Espíritu Santo, con mucha oración y estudio de la palabra. ¿Está claro, amados? Eso es lo que ustedes debieron estudiar en su hojita, si no lo han hecho. El apóstol Pablo sigue hablándonos de lo mismo en la segunda hoja que les entregué, y ahora en Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es lo mismo cuando dijo oren sin cesar. Aquí está explicándolo más abiertamente. Oren en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, cual sea, en lo que usted esté viviendo, lo que usted esté haciendo, por donde usted ande, con quien esté, ore en su corazón. Nehemías fue sorprendido por el rey cuando le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y antes de abrir su boca, Nehemías oró para saber qué le iba a decir al rey. Eso muestra que oró, no dijo: permiso, rey, me das permiso porque yo tengo que ir a orar allá un buen tiempo y luego vengo y te doy la respuesta. Oró en el instante, en la situación que se estaba presentando. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y es el ejemplo que nosotros tenemos también. En todo tiempo y súplica, toda oración, súplica en el Espíritu, y manténganse atentos. Es decir, velad, estar atento, estar siempre pendiente, discernir, saber lo que conviene y lo que no conviene. Manténganse atentos, siempre, 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 ¿qué cosa? Orando por todos los santos, por todos los hermanos. No dice siempre juzgando, siempre criticando, siempre diciendo, hablando, murmurando. No dice eso. Si tú estás viendo a tu hermano, la situación que vive, y tú ves que no está viviendo correctamente, llámalo, ayúdalo, pero no dejes de orar por él. ¿Orando cómo? Siempre. Si el consejo de ancianos no está haciendo lo correcto, ora por ellos para que Dios trate con sus vidas. Si está haciendo lo correcto, ora más por ellos. Si los pastores están haciendo lo correcto, ora por ellos. Y si no están haciendo lo correcto, ora por ellos. Y por todos los que están en el servicio al Señor, aquí, y por todos los hermanos, toda la iglesia. En la hojita había la intención, por eso las preguntas: si haces determinada oración, si oras por fulanito, por sutanito, por tu familia, por Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y eso les va a ayudar. Ahora, yo tengo que ver también algunos que lo están haciendo bien. ¿Sabe lo que está haciendo unos que me dijeron? Ahora yo, cuando voy a orar, me llevo mi hojita y me recuerda todas las peticiones que tengo. Entonces comienzo a orar por todo eso. Solamente cuídense de que no se haga de una manera mecánica, sino que sea en el Espíritu, como al Señor le agrada. Judas también se agregó a toda esta lista en el capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, versículos 20 y 21, y dice así: pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. ¿Qué más dice? Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios. Ever estaba motivándonos a amar a Dios, ¿cierto? Y esto es bueno. Y aquí dice: manténganse en el amor de Dios. Una característica propia
se lo confieso con todo el corazón, como resultado de la oración es amar a los demás. Porque cuando tú oras y adoras y das gracias y estás metido en ese ambiente, el Señor te pone un corazón sensible, un corazón temeroso de Él, que no vas a la ligera a juzgar, sino a amar, a hacer justicia, a tratar a los demás como conviene. Eso es fruto de la oración también. Mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Hasta cuándo será eso? ¿Hasta el día de nuestra muerte o el día del Señor cuando venga? Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra que tengo que hacer? Edificarme en la base de la fe que tenemos, orando en el Espíritu y manteniéndonos en el amor. Mientras todo esto ocurre, si tú no has hecho las hojitas, ahora tendrás una motivación por la cual hacerlo y orar, porque Dios quiere dar un tratamiento personal con tu vida. La obra del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen de Cristo. Y para ello tenemos que estar disponibles para el Espíritu Santo, para que Él actúe. Hoy quiero compartir la aplicación que el Señor Jesucristo hizo de la enseñanza del sembrador que siembra en 4 terrenos diferentes. No quiero ver los terrenos, se los conocen ustedes. Quiero ver es la aplicación que el Señor Jesús hizo de esa enseñanza. Quiero que lo hagamos con todo el corazón para que descubramos en cuál de esos 4 terrenos honestamente estamos hoy. Tú vas ahora a ubicarte en uno de esos 4 terrenos. Porque hay solo uno de los 4 que es la tierra donde la palabra de Dios no vuelve vacía a Él. Los otros 3 es terreno donde la palabra de Dios no hace efecto. Y hoy vamos a ver en dónde estamos. Ese trozo bíblico se encuentra en Marcos capítulo 4, los versículos 14 al 20. Esta es la aplicación que Jesús le dio cuando los discípulos a solas le preguntaron. Dice así Jesús: el sembrador es el que siembra el mensaje, el que predica la palabra, el que enseña la palabra. Algunos, como la semilla que cayó en el camino, cuando oyen el mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que les fue sembrado. Ese es un terreno en donde la persona, escúcheme bien, sea inconverso, es decir, que no tenga a Cristo. A eso le ocurre con mayor frecuencia, pero también le ocurre a los creyentes que escuchan la palabra y antes de dirigir, de tomarla, de asirse de ella, antes de apoderarse de ella, Satanás se la quita. La palabra entra por un oído y sale por el otro. ¿Eres tú esa clase de terreno? ¿Te sucede con alguna frecuencia? Vale la pena que te examines. Sigue diciendo Jesús: otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Mire usted, recibe la palabra con toda alegría, con la emoción más grande de su vida. Y dicen aleluya, gloria a Dios, habla Jehová.
pero no profundizan en la palabra, no tienen raíces profundas en sus vidas. La palabra no profundiza en su vida. Y eso dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje que deben practicar, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Eres tú ese terreno? ¿Es así como recibes la palabra? La intención del Señor es corregirnos, que nos examinemos, que veamos dónde estamos frente a su palabra. Sigue Jesús hablando. Unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones del diario vivir, las preocupaciones de esta vida, de este mundo, la falta de dinero, las enfermedades, el afán para ir al trabajo, las presiones, toda serie de dificultades para los estudiantes, para los empleados, para los jefes, para el creyente del común, para todos. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza, el querer tener lo que no tienen y a cualquier precio, y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles, corazones endurecidos que no producen nada. ¿Eres tú esa clase de terreno? ¿Es allí donde Dios está sembrando la palabra? ¿Cuántos mensajes escuchamos en el año? ¿Qué cambios ha habido en nosotros? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué está ocurriendo en mi relación con mi esposa, con mis hijos? ¿Cuál es la vida que llevo como resultado de la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios cuando tienes que tomar decisiones? ¿Dónde está la palabra de Dios cuando vas a hablar? Cuando vas a reaccionar? Cuando vas a tratar asuntos difíciles, ¿dónde está la palabra de Dios? El cuarto terreno dice, pero otros son como la semilla que se sembró en buena tierra. Un corazón dispuesto, no perfecto, pero bueno. Un corazón dispuesto a recibir la palabra, con hambre de la palabra, con sed de la palabra, con la disposición de que la palabra haga parte de su vida. Y dice entonces, estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Dice, darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. ¿En cuál de los 4 terrenos te puedes ubicar correctamente? A conciencia, con la verdad. Déjeme añadir lo siguiente, escúchenme con atención. Dios no nos da la palabra para ver qué va a suceder.
Dios nos da su palabra, escúchenme, con propósitos claros y definidos. Siempre que nos da la palabra, esa palabra que viene de Dios tiene propósitos, tiene objetivo. Y yo quiero comprobar eso leyendo con ustedes Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Pero esos objetivos, ese propósito de Dios cuando siembra la palabra, solo se reproducen en el buen terreno. Oigan lo que dice. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así es también la palabra que sale de mi boca. ¿Cuál es el propósito? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Y dónde se logran esos propósitos? ¿En cualquier terreno? Contésteme, ¿en cualquier terreno? ¿En cualquier creyente indiferente a la palabra? ¿Que no le da el lugar que le corresponde a la palabra? ¿Que no depende de la palabra? ¿Que no busca en la palabra dirección para su vida íntima y personal y para sus decisiones y para saber qué hacer y cómo comportarse? Un creyente que tiene en poco la palabra de Dios de esta manera, ¿puede esa palabra producir el propósito de Dios en su vida? ¿Quién tiene la responsabilidad de examinar su vida, cómo está frente a la palabra de Dios? Yo tengo la responsabilidad por mí y tú tienes la responsabilidad por ti. Ni siquiera tu esposa, ni tu esposo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu pastor, nadie va a tener la responsabilidad. La responsabilidad es individual, es personal, es de cada uno. Y cada uno tendrá que rendirle cuenta a Dios de la palabra. Escúcheme por qué. Pablo nos dice, dirigido por el Espíritu Santo, en segunda a los Corintios 5:10, dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno, sin abogado, sin excusas, sin intermediario, personalmente frente a Jesús, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según la justicia de Dios, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo? Dios le dio la palabra a Adán y le dijo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Y Adán hizo mucho lo bueno porque obedeció la palabra. Pero el día que fue tentado, él desobedeció la palabra, puso a un lado la palabra de Dios y vea todas las consecuencias para toda la humanidad por hacer lo malo. ¿Y qué fue lo malo que hizo? Desobedeció la palabra. ¿Cuál es nuestra obediencia frente a la palabra? Pero un día, te guste a ti o no te guste, tendrás que sentarte en el tribunal de Cristo, ante Él,
para rendirle cuenta de lo que Él te ha dicho por su palabra. Porque todos seremos juzgados de acuerdo con la palabra de Dios, individualmente. A mí me parece que ustedes y yo tenemos que aprender a ser más diligentes para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo bueno. Dios no nos tomará por inocentes y no habrá excusas. Él juzgará con justicia y con verdad por su amor y su gracia. En la enseñanza del domingo pasado aprendimos acerca de cómo el poder de la palabra de Dios puede transformar a una nación. ¿Se acuerdan de eso? El domingo pasado. Yo no niego eso, eso es verdad. Tenemos testimonios históricos, eso es verdad. Pero si queremos que nuestro barrio donde vivimos sea transformado, primero tiene que comenzar en nuestros hogares. La transformación tiene que ser en el hogar, en la familia, en el seno familiar. Y la responsabilidad para que eso ocurra es de los padres, de común acuerdo, papá y mamá. Ser responsable con la educación de sus hijos. Enseñarles la palabra. No tengo tiempo para leerles una cita, pero se las voy a dar para que ustedes las lean en su casa, por favor. Anótenla. Deuteronomio 6, 5 al 9. Deuteronomio 6, 5 al 9. Yo les pido a los padres y a las madres que están aquí que inviertan todo el tiempo necesario para estudiar la palabra y para educar a sus hijos en la palabra. Y aun cuando fueren viejos, dice la promesa, no se apartarán de la verdad. Es ahora, es en este momento. Y también pido a todos y cada uno en particular que sea diligente para recibir la palabra de Dios, para aceptar la palabra, para creerla y dirigir sus vidas en todo sentido por la palabra de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Les recomiendo volver a leer las hojitas, estudiarlas, sacar su propia evaluación, pero no dejen de leer Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 9. Deuteronomio 6, 5 al 9. Ojalá lo hagan hoy mismo, eso les va a ayudar mucho. ¿Les ha hablado Dios? Al corazón, al alma, al espíritu. Vamos a salir de aquí ¿cómo? ¿Comentando nada más? ¿O con diligencia para hacer y enriquecernos? Que la palabra de Cristo abunde en nosotros, exhortándonos, enseñándonos, ayudándonos a tener las directrices. Permítame decirles algo más. Se colocan de pies, por favor. Les voy a decir algo más. Óiganme, ¿podrán sus hijos cambiar como ustedes quieren que cambien? ¿Podrán sus vecinos cambiar como ustedes quieren que cambien? ¿Podrán los gobernantes y la ciudad cambiar como ustedes quieren que cambien? ¿Quién tiene que cambiar primero? Contésteme. ¿Quién tiene que cambiar primero? Dios quiere transformarme a la imagen de su Hijo.
y luego su Hijo, a través de mí, hará que otros también cambien. ¿Le queda claro? Con base en la palabra y por el Espíritu Santo y la oración. Oramos para que Dios convierta nuestras vidas y que nosotros también estemos listos para hacer el terreno bueno, en donde la palabra no se pierde, donde Satanás no la roba, donde las preocupaciones y los problemas y las deudas y nada de eso nos las quita. Que esa palabra profundice en todo nuestro ser, que nos caracterice. Escúchame, tienes que tomar la decisión y dar el primer paso. No le pidas a Dios, Dios mío, ayúdame para leer tu palabra, porque Dios no responde esa pregunta, esa oración. Dios responde cuando tú dices, Señor, aquí estoy para hacerlo, ayúdame para hacerlo. No lo puedo hacer solo, lo puedo hacer con tu Espíritu. Y dependo de tu Espíritu, y acudo a tu Espíritu, y dependo totalmente, rindo mi vida para que el Espíritu de Dios me fortalezca y me dé la mano, porque dice la palabra de Dios que tenemos que vivir por el Espíritu, conforme a la palabra y en oración. Vamos a orar todos. Y cada uno tendrá algo que decirle al Señor. Además de decirle gracias, cada uno tendrá algo que decirle de qué va a hacer usted con la palabra de Dios. Y jamás vuelva a pensar que estamos lloviendo sobre lo mojado, que ya no necesita, que es lo mismo de siempre. Piense que la palabra de Dios es viva, que permanece para siempre, y que los que viven conforme a la palabra de Dios viven para siempre, agradar a Dios en todo. Oremos todos, comencemos a orar. En un momentito va a sonar esta canción. Después de unos segundos, la canción va a sonar y la letra se puede convertir en parte de la oración. Ora ya. Ora. Sigan, hermano. Tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que